Yesenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La incertidumbre se mantiene. Hoy, en la tarde, el Pleno de la Asamblea tiene prevista tratar la designación del vicepresidente de la República de la terna enviada por el Ejecutivo y que la integran María Paula Romo, Juan Sebastián Roldán y María Alejandra Muñoz. Sin embargo, hasta el momento no se ven los votos ni para la designación, ni tampoco para negar la lista presentada por el Ejecutivo. En ambos casos se requiere de 70 votos. La elección tiene lugar tras la renuncia el pasado 7 de julio de Otto Sonnenhorstner. La autoridad que resulte electa tendrá el cometido de desempeñar el cargo el tiempo que reste para completar el periodo presidencial, es decir, hasta mayo de 2021. Desde que Lenín Moreno llegó a Carondelet, ha designado a 65 ministros de Estado, entre principales y encargados. Ya son las 8 de la mañana con 13 minutos, 8 con 13 minutos. Saludamos a esta hora en Punto Noticias, primera emisión, a Humberto Cholango, dirigente indígena, ex asambleísta y ex secretario del agua, es decir, ex funcionario de la actual administración. Señor Cholango, buenos días. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo mira usted desde el punto de vista político la situación que vive el país a punto de elegir a su cuarto vicepresidente en lo que va del actual periodo presidencial y de una terna que en cierta manera ha sido impuesta a la Asamblea, que no le ha dado posibilidad de reunir los votos necesarios para ninguno de los tres nombres, que está amenazada por entrar a través del Ministerio de la Ley, lo que le restaría legitimidad de acuerdo a los políticos para ejercer ese cargo a quien resulte favorecido, que en este caso podría ser la primera de la terna, que es la actual ministra de Gobierno, María Paula Romo, que además ha sido salpicada por una denuncia de corrupción proporcionada precisamente por uno de los legisladores que está siendo procesado en el caso Pedernales. ¿Cuál es la opinión que a usted, como representante del movimiento indígena, le merece este escenario? Gracias. Buenos días con todos los radioyentes y muchas gracias por la entrevista. Bueno, primero aclararle, yo no soy ex asambleísta, yo he sido expresidente de la CONAIE, expresidente del Ecuador y obviamente en la función pública, las funciones que desempeñé como secretario del agua y ministro encargado de ambiente. La situación que vive el país para nosotros en estos momentos es una situación muy difícil, muy complicada. En medio de la pandemia, todos los procesos políticos que estamos viviendo, toda la campaña preelectoral que estamos viviendo, y obviamente dentro de todo este proceso, la elección del vicepresidente o vicepresidenta, obviamente la Asamblea Nacional tiene que tener la enorme responsabilidad de pronunciarse, cualquiera que sea su pronunciamiento, puede ser eligiendo a los miembros, a cualquiera de los miembros de la terna, puede ser haciendo las observaciones si cumplen o no los requisitos, o puede ser también un pronunciamiento de devolver la terna al presidente de la República. Pero la Asamblea tiene una enorme responsabilidad de hacer su pronunciamiento porque no puede quedar una de las funciones del Estado o de las mayores funciones del Estado, ningún pronunciamiento. De los tres nombres que integran esta nómina, ¿cuál le parece al movimiento indígena, a usted en lo personal, que debería ser seleccionado? Tomando en consideración algunas cosas, como por ejemplo que la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ha sido cuestionada por el sector indígena por el manejo de la crisis en octubre pasado, la represión, las muertes que hubo durante esa protesta social, encabezada también por la Confederación de Nacionalidades Indígenas. Hay procesos judiciales que se han abierto en contra de líderes indígenas a raíz de esas protestas y que han sido precisamente impulsados por la actual ministra de Gobierno, que podría ser la nueva vicepresidenta de la República. Bueno, en esto yo no voy a dar una opinión personal, decir tal o cual nombre nos parece bien. Nosotros, si ustedes conocen cuál es mi proceder, soy muy respetuoso de las decisiones orgánicas internas. El movimiento Pachacuti y el movimiento conjuntamente con la CONAIE estarán analizando. Yo no soy en estos momentos dirigente, yo simplemente soy un miembro más de la CONAIE, del movimiento indígena. Pero en lo personal,
¿A usted cuál le parece mejor de estos tres nombres? Sebastián, el señor Roldán, la señora Romo o la señora que es directora de la SENAI. ¿Cuál le parece a usted en lo personal? Es que no puedo dar una opinión personal. Yo he sido expresidente del movimiento indígena y cualquier opinión que yo pueda dar puede ir en contrasentido de lo que estén analizando las organizaciones a nivel interno. Señor Cholango, usted fue parte de la actual administración. Usted fue secretario del Agua. ¿Cómo mira usted el manejo político que ha tenido el régimen que va a elegir a su cuarto vicepresidente? ¿Cómo usted se arrepiente de haber participado en este gobierno? ¿El movimiento indígena a través suyo gobernó con el señor Lenín Moreno? No, de ninguna manera. El movimiento indígena no gobernó, no hubo ningún acuerdo, ninguna alianza absolutamente. Yo asumí esa responsabilidad de manera personal, desde inicio lo dije, no implicaba absolutamente nada con el movimiento indígena. Obviamente ha habido dificultades, ha habido falencias. En estos momentos, la firma de la carta de intención fue uno de los puntos que yo personalmente he combatido el neoliberalismo en las luchas de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, y por lo tanto, no estando de acuerdo con todas las medidas que tomó, yo renuncié al cargo irrevocablemente. ¿En qué más no está de acuerdo con la actual administración? Le recuerdo que usted, al ser secretario del Agua, se produjo una fusión entre la Secretaría del Agua y el Ministerio del Ambiente. Y hay cuestionamientos también respecto a esa fusión porque dejaría desatendidos algunos sectores que antes estaban a cargo tanto de la Secretaría del Agua como del Ministerio del Ambiente. El rato que yo estuve de funcionario, tanto inclusive de ministro encargado de Ambiente, nosotros pusimos un informe, inclusive un informe con sustento legal, jurídico, de la imposibilidad de esta fusión que pueda hacer entre la Secretaría del Agua y el Ministerio de Ambiente. Por eso no se llegó a fusionar, a pesar de que hubo ya un decreto para fusionar y se partió nuevamente en dos instituciones independientes. Después que hayan retomado y ahora que hayan concretado esa propuesta, ahí ya no me corresponde responder sobre el tema. Pero cuando yo estuve de funcionario, nosotros y yo personalmente puse un informe diciendo la imposibilidad jurídica y técnica que eso representaba. Muchas personas que han colaborado con la actual administración ahora tratan de deslindarse de ella por la situación política por la que atraviesa, con una credibilidad por los suelos, con muchas promesas incumplidas, con muchas ofertas de campaña que no se llegaron jamás a concretar, con decisiones económicas que han afectado la vida de las personas, con decisiones equivocadas en el manejo de la crisis sanitaria. ¿Usted se arrepiente de haber sido parte de esta administración? En muchas cosas sí, yo tengo que reconocer. En muchas cosas sí. Por ejemplo, el manejo político ha sido muy difícil, con un altibajo bastante complicado, el tema del manejo de la pandemia mismo, por ejemplo, la lucha contra la corrupción, que firmemente hay que combatir la corrupción, venga de donde venga, sea quien sea, y mirando en medio de la pandemia, todos los escándalos que se miran, el tema de los hospitales, uno dice, esto el Ecuador no puede seguir soportando. ¿Cree que la actual administración va a quedarle debiendo a los ecuatorianos en todos estos puntos que hemos mencionado? La lucha contra la corrupción, esa cirugía mayor que finalmente no llegó a concretarse. En el tema económico, sobre todo, este apego al Fondo Monetario Internacional, esta dependencia, y en el ámbito político, una política ejercida desde muchos analistas, desde la corrupción, desde el reparto, desde la tranza, desde el arreglo. No, yo creo que todos los gobiernos quedan debiendo al final de su periodo. Todos los gobiernos en la campaña ofrecen, pero a concretar el plan de gobierno quedan debiendo y todos los gobiernos no han sido la excepción. Y por supuesto que hay tantas cosas que hacer en el país y ojalá, ahora que estamos en un proceso preelectoral, los candidatos que quieran aspirar a la presidencia, a la asamblea o las dignidades que sean necesarias, tengan mucho en cuenta y puedan plantear propuestas viables, propuestas que el pueblo ecuatoriano pueda acogerlas.
Pachacutic está analizando ya sus precandidatos, se conocen varios nombres, como es el caso del señor Salvador Quispe, el caso del prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, pero también se mencionaban otros, como el caso del señor Leonidas Issa. ¿Cuándo van a tener definido ya su candidato presidencial propio? ¿Piensan hacer alianzas con otros sectores? Hay sectores de la izquierda que están más cercanos al expresidente Rafael Correa que también podrían mostrar la apertura necesaria como para hacer un solo frente. ¿Ustedes consideran oportuno esa posibilidad? Bueno, el movimiento Chacuti que está realizando sus procesos internos, su democracia interna. Ustedes conocen que nuestro movimiento siempre ha practicado eso. Hay precandidatos, compañeros que usted ha mencionado. Esperemos que en los próximos días ya se pueda definir cualquiera que sea de los 4 compañeros y ya podamos tener un candidato único para presentar al país. Y a partir de eso, obviamente que es necesario buscar una unidad. La situación que vive el país es extremadamente difícil y complejo en el tema político, en el tema económico, en el tema social. Y por lo tanto necesita de un esfuerzo de unidad que podamos realizar los sectores progresistas, los sectores desde centro hacia la izquierda, para poder plantear una alternativa de gobernabilidad viable pensando en la sociedad, pensando en los miles y miles de ecuatorianos y ecuatorianas que están sin empleo, que están golpeados por la pandemia, por la difícil situación económica que en estos momentos estamos viviendo. ¿Esa alianza podría incluir a sectores como el de la Revolución Ciudadana? Bueno, es todos los sectores que pudieran tener una visión de país, una visión que vaya mucho más allá de su partido político, dejando los sectarismos, dejando las agresiones, dejando inclusive aspiraciones muy personales. Se debería pensar en nuestro país, pero para eso tiene que haber puntos en común, acuerdos que puedan posibilitar llegar a una gobernabilidad hacia adelante. Porque si no, si cada movimiento, cada partido tiene su aspiración y no quieren ceder, obviamente que es una situación compleja y eso no va a permitir, cualquiera que sea gobierno, eso no va a permitir gobernar con estabilidad y con un esfuerzo conjunto para sacar adelante al Ecuador. Hay otros, aparentemente, que van a postularse a la presidencia de la República, como el señor Guillermo Lasso. Se especula también el ex vicepresidente Otto Horstner. Hay una contienda al interior del Partido Social Cristiano. Frente a esas posibilidades de candidaturas, ¿qué piensa el sector indígena, el sector de Pachacutic? No va a poder ir solo y enfrentarse a esas posibles candidaturas. Es necesario ir en alianza. ¿Ustedes creen que pueden conseguir esa alianza? Una alianza lo suficientemente fuerte como para enfrentar a esos otros candidatos que tienen ya una trayectoria política de varios años de intentos de llegar a la presidencia en ocasiones anteriores y que tienen obviamente la fuerza no solo política, sino económica. Por supuesto, sabemos que el señor Guillermo Lasso tiene toda la campaña hecha, inclusive durante estos 10 años, y la plata que tiene, inclusive en estos últimos tiempos ha estado haciendo una campaña enorme y frente a eso hay que enfrentar. Y las organizaciones, los sectores de izquierda, progresistas, estamos en una situación difícil, golpeados por el tema, como decimos, por el tema de la pandemia, en una situación de una crisis económica insoportable. Y por lo tanto, obviamente que hay que hacer una alianza, buscar una alianza, no solamente dentro del movimiento del partido político, sino como ampliar esa alianza con otros sectores sociales afines que puedan aportar con ideas, con tesis, con propuestas y sobre todo con el esfuerzo de sacar adelante el Ecuador. Al haber sido parte de la actual administración, señor Cholango, ¿cuál considera usted que es el peor de los errores que ha cometido el gobierno? Bueno, yo creo que como todos los gobiernos, como todos gobiernos que han pasado, puede haber muchísimas dificultades, pero también puede haber algunos aciertos. Pero el esfuerzo que ahora estamos haciendo y que ahora tienen que hacer en este proceso electoral, las propuestas viables que tienen que plantear,
Ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Obviamente, hay que reconocer los errores que se han cometido en los gobiernos anteriores, ahora, los errores que se han cometido, hacer una autocrítica profunda y de esa autocrítica empezar a reconstruir. Pero ¿cuál ha sido el error más grande que ha cometido la actual administración de la que usted fue parte? Bueno, eso debería preguntar al señor presidente o a los que están gobernando. Yo, desde octubre, yo ya no estoy en la función pública, yo estoy en la comunidad. Yo ya les dije que hasta octubre, cuando tomó las medidas, yo no estaba de acuerdo. Creo que eso fue uno de los errores muy complicados, muy complicados, y en los resultados que terminó. Por esto yo puse la renuncia y desde ese momento yo he regresado a mi comunidad y estoy en mi comunidad. Al ser parte del movimiento indígena y parte de Pachacuti, señor Cholango, ¿usted conoce cuál va a ser la posición que va a adoptar esta tarde los legisladores que representan a Pachacuti en la Asamblea Nacional respecto a la terna para vicepresidente? No conozco, como no soy parte de la directiva, como ya dije, estoy pasando en la comunidad, deben estar analizando conjuntamente con los señores asambleístas y el movimiento para la decisión que puedan tomar. Una decisión que siempre es consultada con las bases, ¿no se ha conversado del tema? No, porque obviamente la consulta tiene sus niveles, los dirigentes deben estar reuniendo y consultando. Yo ahora soy un miembro más de la comunidad, un miembro más del movimiento indígena, y por lo tanto las decisiones que tomen, ellos deben estar analizando, viendo todos los elementos necesarios que puedan contribuir a un análisis y a la toma de posición que puedan tener esta parte. Desde el punto de vista político, ¿usted considera que debe ser devuelta la terna, que debe ser rechazada o que debe aprobarse el nombre de la tercera de la terna, que es otra de las posibilidades que se especula al momento? Deberían analizar a ver si cumplen los requisitos o no cumplen los requisitos. Yo he estado escuchando a algunos juristas, algunos analistas que no cumplen los requisitos, que otros que deben devolver la terna, que deben elegir. Bueno, la Asamblea Nacional tiene la potestad y debe tener un pronunciamiento. Eso es lo que tendría que hacer la Asamblea Nacional, cualquiera que sea la decisión. Le queremos agradecer, señor Cholango, por su presencia virtual en nuestro espacio de entrevistas. Humberto Cholango, dirigente indígena y ex secretario del Agua, ha estado en Punto Noticias, primera emisión. Muchísimas gracias, señor Cholango. Muchas gracias a ustedes. Punto Noticias, apasionados por las noticias.